En este segmento vamos a recorrer los espacios en los cuales es necesario asumir, como decíamos anteriormente, decisiones estratégicas explícitas para hacer la transición de lo presencial a lo virtual por parte de las instituciones educativas que tienen este carácter presencial. Básicamente vamos a hablar de hojas de ruta, de dualización de este proceso de transformación de lo presencial, de lo estrictamente presencial en distancia, y de las hojas de ruta necesarias para que esto tenga lugar, para que esto ocurra. Veíamos antes que si cruzamos las variables espacio-tiempo, obtenemos el mismo tiempo, mismo espacio, lo que es la formación presencial tradicional. Sin embargo, si el espacio es diferente, pero el tiempo es el mismo, hablamos de la interacción síncrona a distancia, donde hay distintos tipos de actividades y herramientas, desde la tutoría online, los webinars o los web seminars, como se llamaban originalmente, utilizando diferentes herramientas, la WebEx, Cisco, Adobe Connect. Diferentes entornos permiten este tipo de sincronía a distancia, ¿no? Cuando hablamos del distinto tiempo y distinto espacio simultáneamente, estamos hablando de la formación asíncrona a distancia, donde el espacio, digamos, de la formación a distancia nació originalmente en distinto tiempo, distinto espacio, pero ha ido efectivamente evolucionando hacia los espacios de la sincronía y al espacio de los centros de recursos digitales. Como comentábamos en un segmento anterior, hay espacios, lugares geográficos donde Internet todavía no llega con la misma, agilidad que puede llegar en el mundo, en Estados Unidos o en algunos lugares de Asia, en Europa. Y es necesario disponer de centros de recursos digitales donde acuda físicamente el discente, el docente ha generado material, luego la interacción tiene lugar en distinto tiempo, pero el espacio físico es el mismo, donde está el material y donde está el discente. Bien, considerando estos espacios, la transición de la presencial a lo síncrono a distancia o lo síncrono a distancia es de lo que vamos a estar hablando en los siguientes segmentos. Hemos hablado de las universidades clásicas a distancia, de las universidades virtuales, de la transición, efectivamente, de la presencialidad a la dualidad, considerando que la segunda titulación es efectivamente el espacio donde habitualmente se han estado moviendo en los últimos de los últimos 40 años, en los últimos 30, o los 30 primeros años, este ha sido una realidad, la de la segunda titulación, la interacción a distancia. En los primeros años del siglo XXI, el primer decenio y en este segundo decenio, esta transición de lo presencial a lo dual es lo que ha tenido efectivamente una importancia más que notable, porque la cantidad de instituciones presenciales que hay en el mundo es mucho mayor, es muy superior a las que existían operando en la parte de distancia. Y la institución presencial descubrió que efectivamente podía transitar a ser una institución que, sin perder la esencia de ser presencial, se podía mover bien en el espacio dual. En segmentos anteriores hemos visto las cuestiones organizativas referidas a esto, es decir, las opciones organizativas de transición de un tipo de situación a la siguiente. En este segmento vamos a estar viendo las hojas de ruta que hay que recorrer más en detalle, tanto la organizativa como la tecnológica, como la andragógica, referida a esta transición de la universidad presencial a la universidad dual, una universidad que participa de lo presencial, pero también participa de lo virtual y de la distancia. Cada una de las hojas de ruta pues tiene su aproximación, y déjeme decirle que la hoja de ruta organizativa efectivamente tiene una serie de decisiones a tomar. Es decir, hay que decidir entre si se tiene un modelo centralizado o un modelo descentralizado. Es el primer escollo, la primera decisión importante que un equipo de dirección de institución educativa debe tomar. Nosotros solemos decir que gobernar instituciones educativas supone tomar decisiones. Gestionarlas supone articular las decisiones que el gobierno de la institución ha tomado, ¿no? Por tanto, gobernar es tomar decisiones, desplegarlas es una cuestión de los organismos de gestión que disponga la institución. Por tanto, hablamos de decisiones, en este caso de decisiones organizativas. La primera es si centralizamos o descentralizamos.
y en qué medida centralizamos o descentralizamos. Es decir, si centralizamos todo, producción e impartición, o centralizamos producción y descentralizamos impartición, o descentralizamos todo, tanto la producción como la impartición, o descentralizamos la producción, pero centralizamos lo que es la impartición. La segunda, digamos, opción dentro del modelo organizativo es pensar si se quiere tener un modelo interno, es decir, que esté dentro de la propia organización, o un modelo externo que esté fuera, con una identificación fiscal distinta de la propia organización que va a desarrollar estas actividades. Centralizado versus descentralizado, interno versus externo. Claro, hay dos formas también organizativas, o digamos una decisión organizativa importantísima a tomar, si es que se va a trabajar sobre cadena de valor, es decir, con sistema, con un modelo común para toda la organización a la hora de generar material con una imagen corporativa única o muy similar, con una aproximación sistémica a la hora de desarrollar el material e impartirlo, o se opta por una orientación al bricolaje, es decir, que cada profesor, cada grupo, cada organismo dentro de la propia universidad decide cómo desarrolla el material. Bueno, son dos extremos, la cadena de valor frente a la orientación al bricolaje. Pueden convivir, en algunas circunstancias hemos visto que esto es posible, que exista convivencia. Lo que pensamos que es mucho más efectivo es trabajar por cadena de valor, pero bueno, también es una decisión efectivamente que debe de tomar el equipo de gobierno de la institución, tanto el modelo organizativo como la forma mayoritaria con la que se desarrolla la producción y la impartición. La otra decisión organizativa importante a tomar es quién manda, si manda la didáctica o manda la tecnología. Dependiendo del punto de partida de la organización, de la institución presencial, suele tener más peso lo tecnológico o suele tener más peso lo didáctico. Depende del tipo de institución y del tipo de contexto, pero es curioso que existen estas dos grandes tendencias y tensión entre unas y otras. En este caso es una tensión positiva, porque la decisión didáctica o la articulación didáctica del material le da un peso importantísimo digamos, a la calidad de lo desarrollado desde esa perspectiva didáctica. El peso de la tecnología, pues en algunos momentos hemos visto circunstancias y situaciones que por una decisión tecnológica se ha, digamos, contravenido, se ha trabajado de manera explícita en contra de la andragogía, en contra de la didáctica, por la decisión tecnológica, y sacar la pierna de un agujero metido de este estilo suele ser bastante caro, porque efectivamente hay que hacer una cierta desinversión, ¿no? Bien, de alguna forma la oferta frente a la demanda también es otra de las cuestiones que uno tiene que trabajar cuando está pensando en esta situación, es decir, qué es lo que más peso tiene, la oferta o la demanda. Y dentro de esta decisión de carácter también estratégico, efectivamente, hay que pensar si lo que es posible ofertar de la institución, desde la institución hacia afuera, debe de estar por encima de lo que el mercado demanda. Claro, si uno juega sobre oferta y tiene, digamos, acierto en la oferta que tiene articulada, perfecto. Si no, se puede encontrar con producto desarrollado que no responde a ninguna demanda. Y efectivamente esto también lo hemos encontrado en diferentes ocasiones y, digamos, es un problema importante porque genera también una cierta falta de confianza en la utilización de estos medios para hacer desarrollos de formación. La cooperación frente a la competición. Claro, hablábamos antes de compartir materiales entre instituciones, o compartir cursos entre instituciones, o compartir profesorado entre instituciones. Las instituciones educativas somos, dentro del mundo de las burocracias profesionales, casi todas nos encontramos en un espacio de cooperación, competición, compartido. Es decir, podemos cooperar, pero también podemos competir simultáneamente, y se generan conceptos como el de la competición o el de la cooperación. Hay que optar también si se busca cooperación y en qué espacios, o si simplemente se compite y en qué espacios. Y de nuevo, son decisiones de gobierno, no tanto de gestión de la institución, como la que, digamos, como la que de la categoría de las anteriores, la de oferta frente a demanda, qué es lo que empuja la didáctica o la tecnología, que se va a utilizar como criterio genérico, la cadena de valor o la orientación al bricolaje, ¿no?
La certificación de producción propia frente a la certificación de producción compartida. También es otra de las decisiones de gobierno que hay que tomar para desarrollar. No son incompatibles, pueden ser simultáneas, pero hay que tomar, digamos, la decisión de si esto va a ser así. Si son simultáneas, se opta por un modelo, se opta por el otro, y en qué medida, si son simultáneas, la institución se quiere digamos, posicionar, ¿no? Bien. Seguimos hablando de dualización, en este caso es de dualización tecnológica, es decir, la hoja de ruta que corresponde a la tecnología, ¿no? Evidentemente hay que tomar una decisión de carácter tecnológico. Veremos en segmentos posteriores más en detalle el tipo de plataforma de gestión de contenidos o los detalles, pero de nuevo hay que pensar si esto está centralizado por la institución o se permite que determinadas unidades utilicen entornos que no sean el institucional, las plataformas de carácter descentralizado que se denominan. Hay que tomar la decisión si se trabaja con una plataforma de código abierto o con una plataforma estándar, es decir, donde tú pagas por uso una cantidad por alumno y digamos la empresa proveedora de servicio te da todas las funcionalidades necesarias, ¿no? Aquí también existe una tensión entre, en este caso, normalmente la aproximación del informático o de la gente tecnológica que cree en los conceptos de códigos abiertos frente a la gente, digamos, que viene más del mundo del economicismo o de la ingeniería, en el sentido de subcontratar aquello que es posible subcontratar a un coste razonable, ¿no? El código abierto siempre tiene, como veremos también, una serie de costes encubiertos, de costes ocultos que, por desgracia, aparecen en los primeros pasos de toma de decisión sobre el espacio del código abierto. De la misma forma hay que pensar si uno va a autoprogramar, es decir, con personal propio, si lo dispone, va a desarrollar programación sobre bien una plataforma estándar o bien sobre código abierto, o si va a pensar siempre en la subcontratación. Son dos escenarios también donde el gobierno, no tanto la gestión, debe de estar presente, porque efectivamente va a condicionar después la gestión de una forma notable si se opta por una línea o por la otra, o si se, digamos, está en un espacio intermedio entre las dos, ¿no? Digamos, esto es la parte, digamos, software, ¿no? de la actividad. Desde la perspectiva de las infraestructuras, pues lo mismo, hay que pensar si uno está en la infraestructura propia o está con los servicios en la nube, si los equipamientos van a estar en salas de la propia organización y en qué tipo de salas y con qué acondicionamiento y el tipo de servicio que se va a estar dando en esas infraestructuras propias. Otra cosa distinta es que los servidores, la infraestructura sea propia, pero efectivamente los contenidos estén en nube, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma da muchísimo recorrido. Bien, plataformas, lo veremos más adelante en el apartado de plataformas. Hay distintas valoraciones hechas en el mercado. Hay diferentes tipos de plataformas. Aquí estamos hablando básicamente de plataformas de código abierto. Solo subrayarles que deben de haber una serie de utilidades de administración, de comunicación, de participación, de gestión de actividades, de gestión de contenido, de evaluación, obviamente, es parte de nuestra actividad fundamental como instituciones de educación, evaluar y certificar, y de soporte al alumno, ¿no? No voy a entrar en detalle en esta valoración, que la veremos más adelante en siguientes apartados, en siguientes segmentos. Decirles también que en cuanto a plataformas en general, en un país como es España, mayoritariamente el 48% de las universidades españolas están en el entorno de Moodle. Es un detalle importante, y también lo veremos un poquito más en detalle en segmentos posteriores. El resto está entre una plataforma específica y una plataforma de pago, tipo Blackboard o la antigua Wall City. Y estas dos, digamos, opciones reparten la mitad de lo otro opcional. Y si se fijan, de manera residual aparecen el entorno Sakai, Dotlearn, Claro Online, Ilias y Dokeos. Siendo Dotlearn probablemente una de las mejores plataformas de código abierto que existan actualmente, ha evolucionado al OpenEDX y, bueno, realmente la navegación es mucho más cómoda, pero como veremos después en el apartado de plataformas, una cuestión es la navegación sobre el contenido, y la otra cuestión es los servicios que tú puedas dar, digamos, entre las tareas que tengan que desarrollar los discentes. Pero bueno, esta primera aproximación nos sirve para decirles que, bueno, que efectivamente lo que hay que tener en las plataformas, en la decisión que se tome, es que la plataforma tenga herramientas de comunicación, de participación, de gestión de actividades, de gestión de contenido, de evaluación y seguimiento y de soporte.
Y esto yo les diría que es lo fundamental, es decir, confirmar que estas utilidades existen y en qué medida nuestro equipo, nuestra gente está, digamos, en disposición de utilizarlas y en disposición de recibir formación para poderlas sacarles todo el partido posible, ¿no? Decidir sobre qué plataforma es un momento traumático, es digamos, un espacio complejo, y por ello le hemos dedicado un segmento específico dentro del material, porque de alguna manera no debe de ser una decisión de carácter irreflexivo, de carácter unívoco, ni tomada solo por la perspectiva tecnológica. Para nosotros es tan importante la perspectiva tecnológica como la organizativa, como la andragógica, es decir, de dónde vienes organizativamente y dónde quieres llegar con el desarrollo de materiales desde esa perspectiva de la didáctica. Por tanto, las tres hojas de ruta tienen que recorrerse casi que en paralelo, y la decisión sobre la tecnología estará muy condicionada por la organizativa y por las decisiones de carácter didáctico, andragógico, que uno tome a la hora de desarrollar su hoja de ruta en esta tercera línea, como veremos a continuación. La andragogía básicamente es la ciencia que estudia cómo aprenden los adultos. No es tanto enseñar como es la pedagogía, sino hacer que el adulto aprenda. Es decir, y la aproximación andragógica nos da a los que estamos dentro del mundo, digamos, de la educación, una reflexión importante sobre lo que es diseño instruccional y lo que son estilos de aprendizaje, ¿no? Autores que trabajan los temas de estilos de aprendizaje, como ustedes pueden ver, hay muchos. Hay universidades, efectivamente, las clásicas, que utilizan básicamente estas taxonomías. Existen efectivamente asociaciones regionales, internacionales, congresos de todo tipo en el entorno de la formación a distancia, y que todos ellos tienen como nuclear el estilo de aprendizaje y el diseño instruccional. En una ocasión, en una conferencia, le escuché a un docente hacer una intervención muy poco afortunada, diciendo que los estilos de aprendizaje entraban dentro del espacio de los mitos, ¿no? Para mí los mitos y las leyendas son otra cosa distinta. Tanta gente trabajando en revistas internacionales indexadas, en asociaciones y en congresos, pues bueno, digamos, fue una afirmación poco documentada, la de este docente. El estilo de aprendizaje es algo que, cuando uno entra en el mundo de la formación a distancia, se lo encuentra no como un escollo, sino como algo a aprender, algo a resolver. Yo vengo del mundo de la ingeniería y del mundo de la gestión, de la ingeniería informática y de la gestión. Fíjense que cuando empezamos a recorrer la hoja de ruta andragógica, para nosotros fue todo un descubrimiento, en el sentido de recibir un baño de humildad, porque uno descubre todo el mundo de la andragogía y de la pedagogía, las ciencias de la educación, que son las que fundamentan el desarrollo de este tipo de actividades, también las presenciales, naturalmente. Pero aquí ya no se convierten en una condición suficiente, es una condición necesaria, igual que hay una hoja de ruta organizativa, condición necesaria, y condición necesaria es también una hoja de ruta de carácter tecnológico. Las tres son las que constituyen la suficiencia en la decisión estratégica de por qué ámbito optar. Bien, no voy a entrar más en detalle en esto, simplemente les hablaré del qué y del cómo, simplemente por hablarles de la necesidad de utilizar metodología, también muy trabajada a lo largo del tiempo, que ustedes ven la taxonomía de Bloom y los niveles de los hermanos Dreyfus a la hora de definir el qué de la competencia. Y después de definir el qué de la competencia, es decir, definir qué resultados de aprendizaje se van a alcanzar en una experiencia de aprendizaje determinada, hay que definir la experiencia de aprendizaje a través del cómo. Para nosotros la definición de Kolb y de Felder de los estilos de aprendizaje, digamos, con más facilidad de aterrizar la aproximación de Kolb frente a la de Felder, nos permite decir que, con nuestra experiencia, sin un qué es muy complicado definir un cómo. Definir un cómo sin un qué también es, francamente, una tarea extraordinariamente complicada, y esto es lo que ocurre habitualmente en la formación presencial y demasiado habitualmente en la formación a distancia. Se olvida que efectivamente hay un qué y un cómo a la hora de definir competencias, y que cualquier experiencia de aprendizaje se fundamenta en un qué claro y en un cómo claro. Y si esto no ocurre, pues efectivamente lo que se genera es un material que no tiene una orientación andragógica, que tiene una orientación expositiva, no instruccional. No es ni bueno ni malo, es simplemente distinto, y nuestra aproximación va más en la línea
de hacer definiciones competenciales completas, complejas, utilizando herramientas explícitas que existen para hacer la definición del qué y la definición del cómo, antes de producir el material. Es decir, esto nos permite sistematizar lo que es la generación de plantillas específicas para convertir un material concreto en una digamos, en una experiencia educativa, en una experiencia de aprendizaje. Les pongo un ejemplo. Imagínense que definamos una competencia, saber interpretar indicadores. Esto habrá que desglosarlo en una serie de resultados de aprendizaje, saber definir indicadores, saber seleccionar y definir. Es decir, lo que va a saber hacer el alumno, el participante, después de una sesión donde se trabajará la interpretación de indicadores. Les pongo un ejemplo concreto de una empresa con la que trabajamos. Pues bueno, distinguir entre dimensiones variables y valores es otra de los resultados de aprendizaje observables que se le van a exigir al participante, clasificar en función de la utilidad de los mismos y fijar mecanismos de toma de datos para la generación de los indicadores. Fíjense, esta competencia se desglosa en 5 resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje tendrá su cómo. Y usando nuestra aproximación del modelo de David Kolb, los 4 estilos de aprendizaje, pues habrá una parte teórica, un caso específico, un ejercicio y una reflexión sobre esta definición de indicadores. Bueno, la mezcla de los 4 tipos de actividades teóricas, exposición de casos, desarrollo de ejercicios o reflexión, es lo que David Kolb, y nosotros coincidimos también con él en esta definición, constituye una sesión de carácter magistral. Definir que una exposición teórica es una clase magistral es un error de concepto tan monumental como olvidarse que además de definir qué es, hay que definir cómo, o además de definir cómo, previamente hay que haber sabido definir los qué es de una competencia. Por tanto, desde nuestro punto de vista, consideramos muy afortunada esta definición de actividad magistral, cuando magistralmente se utilizan tanto la teoría como el caso, como el ejercicio, como la reflexión, para cubrir los 4 estilos de aprendizaje básicos que define Kolb en su taxonomía. Y hasta aquí el segmento de decisiones estratégicas necesarias para la virtualización.